Texas, ¿qué es? Bueno, se está comentando que sería la salida de Texas de Estados Unidos. ¿Sería esto posible? Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomático. Bienvenidos a su podcast Global Diplomática, recordándole a nuestra comunidad que esto es un podcast, es relajado, es conversar, es mi opinión sobre un tema específico, el cual ustedes muchas veces no sugieren y no es un documental ni tampoco un audiolibro. Así que si quieren profundizar sobre los temas, recuerden siempre entrar a nuestros artículos, leerlos y sobre todo documentense y comenten con nosotros todas sus opiniones. Vamos a hablar de qué está pasando en Texas. Texas, como ya sabemos, brevemente les explico, es un estado de Estados Unidos, el cual fue anexado a Estados Unidos en el 1845. Si nos vamos brevemente a los antecedentes, Texas era territorio mexicano y pasa a independizarse en una guerra que inicia en el 1835 y en el 1836 deciden ser una república de Texas independiente. En este periodo, del 36 al 45, se establece lo que es la República de Texas. Ya para el 45 deciden anexarse a estos estados de la Unión. Viendo estos antecedentes, vemos la identidad que fue creada en lo que fue esta República de Texas a través de su breve historia como república, la cual nunca fue reconocida por México. Sin embargo, algo que podemos destacar de esta particularidad para empezar en lo que es los antecedentes antes de irnos a la situación actual, es que Texas creó una identidad en su región como una cultura propia de quienes son los texanos. Y de hecho, en mis conversaciones y en mis investigaciones, he descubierto que es el estado más particular de Estados Unidos en cuestión de cultura. Es quienes se sienten más tejanos que estadounidenses, en sentido general. Tienen una cultura muy arraigada, muy cowboy, muy de ellos, muy su forma de ser, por lo cual tienden a marcar mucho su punto de vista y su identidad en cuanto se refiere a lo que es su forma de vida, su gobierno, etc. El estado de Texas, cuando se realizó lo que fue la liberación de la esclavitud, tuvo ciertos conflictos con el gobierno federal porque no estaba de acuerdo en este sentido, por lo cual se habló también de un movimiento independiente. Cada vez que Texas tiene ciertos conflictos con lo cual son las leyes federales, existen ciertos movimientos, vamos a decir que grupos, individuos que empiezan a hablar de la separación, pero ¿qué tan posible es esa separación? Vamos a verlo más adelante. En la situación actual, ya vemos que Texas tiene un espíritu libre, si podemos declararlo así, más que cualquier otro estado. Y actualmente su gobernador, Greg Abbott, es un gobernador republicano. Y algo que me llamó mucho la atención es que su esposa es hispana. Tienen una hija adoptiva, por lo cual no podemos acusar directamente a este gobernador como que es racista, antilatino, etc. Aquí la política que se está aplicando es la política antimigrante ilegal. O sea, yo sé que este término cuesta escucharlo y cuesta entenderlo, ya que no podemos declarar a una persona como ilegal, pero es la entrada al territorio lo que se penaliza. En el 2021, Texas aprueba la ley SB4, la cual condena la migración ilegal y traza ciertos parámetros para perseguirla, para criminalizarla y sobre todo para que el mismo Estado pueda devolver a esos migrantes sin pasar por un proceso de juicio. Entendamos que el gobierno federal de los Estados Unidos se maneja de la siguiente forma.
Está el cuerpo legislativo, bueno, la Cámara de Representantes, quienes son los que hacen las leyes. Está la Corte Suprema, que es quien interpreta la ley. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es el presidente del gobierno federal. Y los gobernadores son los que gobiernan cada estado. Actualmente, el gobernador Greg Abbott tiene un apoyo de 14 gobernadores republicanos en cuanto a las leyes antimigrantes que está implementando en el estado de Texas, el cual el estado federal le ha llamado a abolir y sobre todo a que respete la manera en que se están tratando estos inmigrantes. Actualmente, en el día de hoy que grabamos este podcast, están habiendo ciertas manifestaciones a favor de las políticas migratorias de Greg Abbott, pero también hay manifestaciones en contrario de cómo se están manejando esta situación. Yéndonos al campo de lleno, ¿qué está haciendo este gobierno de Texas referente a los migrantes? Es que han colocado unos alambres de púas en lo que es el Eagle Pass, que es la frontera con México, y esto está impidiendo a que la Policía Federal, que es la policía de todos Estados Unidos, pueda acceder a esa parte de ayudar a los migrantes cuando se están ahogando. Y de hecho, la semana pasada, que es por lo cual ha surgido más el escándalo, murió una madre con sus 2 hijos tratando de cruzar esta parte. Imagínense usted, un migrante cruzando un río con alambre de púas. ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema se van a juicio, lo que es el gobierno de Texas, donde se establece que la Policía Federal puede cortar estos alambres de púas, pero no le pone un mandato a que el gobierno de Texas no puede seguir colocando estos alambres, por lo cual unos cortan, los otros siguen poniendo. Para que ustedes entiendan más o menos el relajo que hay aquí. Y la parte que está en cuestión es que están próximos a unas elecciones y estos temas se utilizan mucho para campaña. Legalmente, la Constitución de Estados Unidos no permite la independencia de uno de sus estados, por lo cual los políticos utilizan mucho estos temas para arraigar en el corazón del votante. Yo defiendo la migración, yo estoy a favor de la migración regular, no de la migración irregular y descontrolada, dado que la migración descontrolada, si lo romantizamos, muchas personas están cruzando en busca de un mejor sustento, pero la realidad, y aunque duela decirlo, es que también muchas personas malintencionadas cruzan para poder hacer tráfico ilícito de personas, de armas, de sustancias, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está apelando el gobernador. Cabe destacar que en Estados Unidos han entrado en un periodo de unos 4 años, si no me equivoco, más de 6 millones de migrantes. Es como que un país entero se muda a los Estados Unidos. Pero cabe resaltar, que es lo grave del asunto, que es el 60% de esos migrantes entraron por el Eagle Pass, que es la frontera de Texas. Por esto es la gran controversia que existe en este estado y por qué están defendiendo esta situación de luchar de manera tajante y digamos que hasta drástica contra los migrantes, es porque ellos reciben el 60% de esos migrantes. Imagínense cómo se va duplicando esa población y cómo no se puede dar abasto para poder hacer todo lo que hay que hacer para mantener un estado que pueda cubrir las necesidades de sus habitantes. A esto vamos, ciertamente Texas es el estado más grande, el segundo estado más grande de Estados Unidos, luego de Alaska, y también es el segundo más poblado luego de California. Y esta es la parte preocupante, la migración descontrolada. Si vamos a un punto real sobre el apoyo que está teniendo el gobernador, tanto de
de otros 14 gobernadores demócratas y del mismo expresidente Donald Trump, el cual está apoyando 100% a las políticas que está implementando Greg Abbott. También vemos que, si bien Joe Biden critica estas medidas, vamos a hablar con la realidad. Todas las medidas que se aplicaron en el gobierno de Donald Trump referente a los migrantes, el gobierno de Biden ha hecho una continuidad de dichas políticas. Solo cambia la manera en que se expresaban ante el público y las cámaras, pero las medidas migratorias siguen siendo las mismas. Simplemente que no, nos gusta más cómo habla uno, cómo habla el otro en cuanto a las ofensas, pero en la realidad siguen siendo las mismas políticas migratorias. Por lo cual, estos temas, como les decía, se utilizan mucho para campaña electoral de los Estados Unidos, sobre todo para el voto del el que no está a favor de la migración descontrolada. El estado de Texas, el 40% de su población es latina, y aunque usted no lo crea, muchos de esos latinos también están en contra de la migración descontrolada porque lamentablemente pagan justo por pecadores, y las personas que hicieron su proceso para entrar legalmente, para vivir en Estados Unidos, tienden luego a sufrir discriminación cuando la migración descontrolada llegan personas sin una depuración justa y luego entonces echan a todos los latinos en la misma cara. En este tema, ¿qué es lo preocupante y qué es lo que se habla? Bueno, se puede crear un odio, una campaña de odio hacia los latinos, eso es preocupante. No se están respetando las medidas de seguridad y los derechos humanos de esa población, eso es muy preocupante. Pero el punto que estamos más analizando en este podcast es cómo un estado podría ser sancionado. El estado de Texas por el gobierno federal, claro que sí. Sí podría ser sancionado porque no está acatando lo que son las políticas generales de lo que es Estados Unidos. Si bien cada estado dirime sus leyes y tiene su forma de gobernar, tienen que acatarse a lo que es el gobierno federal, y aquí es donde entra esa disputa entre el gobierno federal y Texas, que como ya vimos tiene un historial, un ímpetu, un espíritu de independencia. No es posible independizarse, no estamos diciendo que se van a independizar, y de hecho hay muchos movimientos que pueden hacer ese escándalo, pero no es que sea políticamente posible. El punto aquí está en la situación que está provocando esa inestabilidad en esta área de los Estados Unidos, y cómo otros estados también se pueden sumar al verse afectados por la migración descontrolada. Yo estoy a favor de la migración controlada porque es beneficioso para el migrante que decide emigrar de manera correcta a un país, respetando sus fronteras, respetando sus leyes, aplicando de manera justa, siendo seleccionado en un perfil para cumplir con ciertos requisitos, para adecuarse, para usted ir a un lugar no solamente a proveer su mano de obra, sino también a tener una mayor calidad de vida. Eso es totalmente loable, totalmente factible, y es beneficioso tanto para el país que lo recibe como para el migrante que va. Pero esta migración descontrolada, porque nuestros países en Latinoamérica no tengan, vamos a decir, que las condiciones, el índice de criminalidad esté muy alto, lamentablemente desbordan los servicios de la comunidad hacia donde van estos migrantes. Lamentablemente no tienen una buena calidad de vida porque no tienen papeles y lamentablemente no pueden acceder a servicios básicos, a educación. Y ahí entonces vienen estos problemas de vivir en sociedad, donde a veces queremos cumplir solamente con las reglas que nos favorecen. Esto puede ser cruel, puede ser muy difícil de digerir, pero es importante que hablemos las cosas como son, porque si usted en algún momento piensa defender una causa, tiene que analizar todas las áreas y saber qué usted está defendiendo.
Sí, claro, no queremos que maltraten a los migrantes, no queremos que se ahoguen en el río, no queremos que se respeten los derechos humanos, pero también tenemos que entender por qué un Estado decide aplicar ciertas políticas y cuáles son los parámetros para aplicarlas y el porqué de las cosas. Porque eso hacemos en Global Diplomático. Tratar de entender al mundo, analizarlo y compartirlo con nosotros. Déjennos en los comentarios su opinión sobre estas leyes. ¿Está usted de acuerdo? ¿En qué no está de acuerdo? ¿Qué entiende usted sobre este tema? Déjenme su opinión en los comentarios. Yo soy Carolina Guzmán y este fue su podcast Global Diplomático.